Muy bien, jóvenes. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a iniciar con lo que es el analizador sintáctico. ¿Quién recuerda qué es el análisis sintáctico? ¿Qué tareas hace, jóvenes? ¿Se acuerdan? Era el que se encargaba de recibir los tokens, ¿no? Y hacía, eh, creo que solo me acuerdo de un árbol, de algo, pero según yo sí es el sintáctico, sí es el que recibe los tokens que genera el léxico, ¿no? Generador, el análisis léxico, Ajá, sí, es el que se... eso es verdad. Recibe la lista de los tokens que se generan en el análisis léxico, como también lo dice Jonathan. Maneja los tokens, pero ¿qué hace? ¿Qué más hace? Profesor, eh, Sí, s- adelante. si mal no estoy, creo que es lo que se encarga de verificar que todo esté escrito en el orden correcto, como por ejemplo un identificador, que primero tiene que ir el int, de ahí le seguiría, por ejemplo, el nombre del identificador, y si por ejemplo va a tener un valor, es que sigue el igual y luego el valor entero o algo por el estilo. Y según yo, eso es como lo que los tokens que le llega, verifica que todo esté en el orden que debería de estar. Ok, Alberto, correcto, gracias. Eso que dice Alberto eh, es correcto. Recuerden que el análisis sintáctico es la fase del analizador que se encarga de revisar que el texto que está entrando es correcto con base a una gramática dada, ¿sí? Esto es que el orden, ¿se acuerdan que veíamos que el orden sea correcto? Por ejemplo, como dice Alberto, cuando declaramos una variable, esa variable tiene cierta sintaxis. Cuando a ustedes le dicen sintaxis, ya les dicen el orden en que va a ir esa sintaxis. Y obviamente nosotros ya hicimos un poco de autómatas, hicimos gramáticas, bueno, como gramáticas como tal, no, pero hicimos las tablas de transiciones. El analizador sintáctico va a trabajar muy similar a el léxico, solo que ahora va a recibir la lista de tokens y con base a esa lista de tokens va a hacer la revisión de la sintaxis. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo de eso, ¿verdad? En este caso, se hace a través de un árbol sintáctico o se hace también a través de un autómata, un grafo. Pueden ser de diferentes formas, ¿no? ¿Y cuál es la salida del analizador sintáctico? La salida precisamente es ese árbol sintáctico que es el que reconoce las secuencias que fueron suministradas por el analizador léxico. Ahorita vamos a trabajar con la generación de algunas gramáticas, por ejemplo, y en el caso particular que vamos a trabajar ahorita en el compilador que vamos a realizar, va a ser una gramática libre del contexto. ¿Sí? ¿Qué significa esto que es libre del contexto? Que no tiene dependencias con otras partes.
Entonces, para ello, lo que se hace en la práctica, lo que vamos a hacer en la práctica en el analizador sintáctico es acceder a la tabla de los símbolos que nos ha enviado el analizador léxico. Va a revisar el tipo o los tipos de tokens que nos están llegando. Se va a generar el código intermedio y se va a generar los errores cuando se producen. El código intermedio, bueno, vamos a ir generando de cierta manera cierta información para hacer el análisis semántico también. En este caso, ustedes saben que esa lista de tokens trae como dato el renglón donde se encuentra el lexema, me trae el lexema y me trae el token. ¿Todo esto para qué? Para ir verificando aquí el error. Y básicamente aquí va a estar más funcional la etapa del manejo de errores, porque aquí es más factible a que se cometan errores que en el analizador léxico. Entonces, este manejo de errores dentro de la sintaxis es un poquito más complicado que desde el punto de vista anterior, como les comento. Por lo tanto, aquí nos interesa que cuando el compilador encuentre un error, puede ser que se recupera y puede seguir buscando, o simple y sencillamente nosotros detenemos el análisis y marcamos el error y terminamos la compilación. Entonces, una de las tareas, ojo aquí con lo que voy a decir, una de las tareas del analizador sintáctico es indicar los errores de forma clara y precisa, ¿sí? Esto es aclarando el tipo de error y su localización, es decir, en qué renglón se encuentra el error y decir específicamente cuál es el error que se ha cometido. Ahorita vamos a adentrar esto con más detalle. También se tiene que, bueno, en este caso se puede recuperar del error y seguir analizando el programa. Esto es un poquito más complicado porque para recuperarse de ese error, por ejemplo, si me falta un punto y coma, puedo detener ahí el proceso de errores y volver a iniciar y seguir compilando hasta encontrar otros errores. Sin embargo, recuerden ustedes cuando veían la programación en C en primer semestre, a ustedes les marcaba un error y ya después de ahí les marcaba como 40 errores diferentes y a lo mejor solamente les faltaba una llave de inicio. Entonces, quizá ahí no valga la pena, no tenga el simple de seguir analizando. Cosa que hemos visto con el Visual Studio. El Visual Studio tiene ya un análisis muy sofisticado porque cuando encuentra un error, él sigue trabajando y les marca los posibles errores de forma muy acertada. Solo que aquí, pues, como ustedes lo dirán, pues es un trabajo ya muy arduo para hacer esa tarea. Aquí también algo muy importante es que el análisis sintáctico no debe ser lento, entonces debemos de buscar la forma de hacerlo más ágil, ya que un buen compilador debe hacerse siempre teniendo también en mente los errores que se pueden producir y como les digo, desde ese punto de vista podemos decidir detener el análisis. Entonces hay que simplificar la estructura del compilador, hay que pensar muy bien cómo se va a hacer este proceso del análisis sintáctico. Sí estoy compartiendo pantalla, pero no estoy presentando todavía nada. Ahorita la pantalla está en negro, solo estoy hablando nada más explicando, no estoy presentando nada, Alejandro. Solo estoy, no te preocupes, solo estoy hablando ahorita de lo que es el analizador sintáctico. Ahorita sí ya les voy a hacer una presentación de algo, pero ahorita nada más estoy dando una pequeña introducción así genérica.
Muy bien. Para, para el desarrollo del analizador sintáctico se, se pueden seguir varias o diferentes estrategias para la corrección de los errores si decidimos corregir los errores, pero como les digo, para nuestro curso, creo que lo mejor va a ser detener el análisis y marcar el error muy puntualmente. Entonces, una de las estrategias es ignorar el problema, es decir, a lo que le llaman el panic mode, el modo pánico, es decir, ignorar el problema, que consiste en ignorar el resto de entrada hasta que llegue una condición de seguridad, una condición tal que se produce cuando nos encontramos en un token especial, por ejemplo, un punto y coma. A partir de este punto se puede seguir analizando normalmente. Eso es lo que les comentaba hace rato, que yo puedo encontrar, por ejemplo, que me falta un punto y coma, y ahí detengo mi análisis, marco el error de que hace falta un punto y coma en una línea específica y de ahí reinicio otra vez mi análisis sintáctico y pues con el resto del código puedo seguir corrigiendo y marcando los otros errores. Pero eso es lo que les decía a ustedes, que es lo que hacían en el Turbo C hace varios años cuando estaban en primero, que nada más les faltaba, por ejemplo, una llave que abría, les marcaba ese error y después les marcaba como unos 20 errores, 25 errores que eran consecuencia de ese primero. Luego tenemos las correcciones globales, y esto es que dado una secuencia completa de tokens, las cuales deben ser reconocidas, si hay algún error por el que no se pueda reconocer, entonces se tiene que encontrar la secuencia completa más parecida, ¿sí? Que se pudiera reconocer, pero como les digo, ese es un proceso un poquito más complicado que para nuestro curso pues no lo consideraremos. Ahorita estamos en la parte básica del compilador, ¿no? Lo que les decía, ya el Visual Studio ya hace una tarea más sofisticada. Bueno, en este caso nosotros ya vimos la definición de una gramática, ¿se acuerdan? Eh, y hablábamos de una gramática de aceptación del analizador sintáctico, que es una gramática, como les dije, libre del contexto. Esa gramática que estaba representada por una G, decíamos que era una tupla de 4 elementos donde tenía los elementos no terminales, los terminales, las reglas de producción y el estado inicial o el axioma inicial. No sé si ustedes recuerdan eso, déjenme ahora sí presentarles esta información. Solamente recordatorio, que es lo que ya vimos anteriormente y ahorita estaba explicándoles lo que es el autómata, digo, perdón, el análisis sintáctico. Déjenme ver aquí, ahora sí les voy a presentar lo que es el autómata que ya habíamos visto, que era esta parte de aquí. Bueno, en esta parte, la tabla de transiciones, aquí está el autómata, que era esto, es una tupla, eh, un conjunto no vacío, el alfabeto, pero básicamente, si lo vemos, mmm, déjenme ver si veíamos el autómata, aquí no lo tengo. Bueno, déjenme, de hecho esa definición la habíamos visto de toma los símbolos terminales y no terminales. Ok, bueno, ahora vamos a trabajar en la construcción de esas gramáticas, de esos autómatas que me van a hacer la revisión de el analizador léxico.
Bueno, por ejemplo, ahorita, denme un momentito para encontrar la información que quiero mostrarles. La tenía aquí, pero ahorita cerré la. Por cierto, les voy a dejar ahí en los recursos, por cierto, les voy a dejar este libro electrónico que es la teoría de autómatas y lenguajes de computación. Y aquí viene para que lean un poquito más de la información de lo que son los autómatas, los contenidos. Se me había pasado dejarles este libro que tiene la información de lo que son los autómatas. Por ejemplo, aquí viene lo que es el alfabeto, caracteres, todo lo que ya hemos visto. Aquí viene mucho de esa información. Aquí viene lo que es el autómata finito, que ya lo hemos visto. Las reglas básicas, los protocolos. Ok, les voy a dejar este libro ahí en el recursos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, vamos a empezar a trabajar con un ejemplo de una gramática. Por ejemplo, ahorita ustedes ya saben cuál es la sintaxis, por ejemplo, de hacer vamos a poner algo muy sencillo. Vamos a hacer el autómata para la declaración de una variable. ¿Ok? Entonces voy a utilizar eh, a ver qué está pasando aquí. A ver, deme una. Ok. Ok. Por ejemplo, para construir una gramática, podemos hacerlo de diferentes formas. Ustedes ya saben cuál es la sintaxis, por ejemplo, no, así como tal, ejemplos de código en el libro no vienen, Alejandro. Si quieren, déjenme en la bibliografía también. A ver, déjenme, les voy a proporcionar. Estos no los tengo en formato electrónico, pero tengo otros libros que les voy a mostrar ahorita, que también los pueden consultar, que es el siguiente.
Déjenme ver Ok, aquí está. Este es otro libro que de hecho para mí ese es el mejor libro, el que les estoy presentando. Yo lo tengo en físico, este libro lo tengo en papel. Ya tengo con él alrededor de 20 años, yo no sé, o ya ni me acuerdo cuánto tengo con este libro. Para mí es uno de los mejores libros. No sé si lo puedan conseguir en formato electrónico este libro. ¿Ok? Compiladores, principios, técnicas y herramientas. Ese es uno. Y otro libro que también les recomiendo, que también está muy bueno. De hecho, ahí viene la bibliografía que les dejé en la presentación del curso. Eh, Déjenme, compiladores, para que vean la portada. El otro libro es este que está aquí. Este es que también para mí es otro de los libros que están muy buenos, que es la de Kenneth Louden, Construcción de Compiladores. Y aquí, Alejandro, sí vienen ejemplos de codificación y viene, eh, pero muy básica esa programación. Sí, de hecho, está esa programación sobre todo en el libro anterior, en viene la programación, pero está hecha en C estándar, en el C. Entonces, esos dos libros, que ya voy a cerrar la página, y el anterior son los que yo les recomiendo. Que les voy a dejar a ustedes en la presentación, el curso, eso es únicamente para puros autómatas. No es tanto de compiladores, sino la creación de los autómatas. Muy bien. Eh, para crear una gramática, ustedes deben como ya lo hicimos el ejemplo de la palabra reservada, ustedes escribían o pedían un texto que una palabra reservada debe iniciar con un subguión con, o con una letra seguida seguida de una letra, un número o cualquier número de subguión. Y eso lo expresan con palabras y a partir de eso ustedes deben construir un autómata y posteriormente generar una gramática. ¿Ok? En este caso, para construir nuestro compilador en cuanto al análisis sintáctico, nosotros debemos de seguir ciertas reglas para convertir, por ejemplo, un autómata a una expresión regular. Y esa expresión regular, o por supuesto que me va a representar eh, el autómata, la expresión para la declaración de cualquier sintaxis. Veamos, déjenme hacer un pequeño ejemplo. Quiero ponerles un pequeño ejemplo
para que se comprenda un poco mejor esto. Vean, vamos a hacer un pequeño ejemplo en el cual vamos a ustedes ya han elaborado, bueno, espérenme, denme un momento. Antes de eso, antes de esa tarea. Ok, vamos a hacer un autómata para la declaración de variables en C. Algo pero muy sencillo. Muy bien. Fíjense bien. Vamos a arrancar del estado cero. ¿Cómo es la gramática? A ver, ¿cuál es la gramática del estado, perdón, para declarar una variable, jóvenes? ¿Cuál es la gramática? Vamos a estar en nuestro estado inicial. ¿Cuál sería la gramática, jóvenes? ¿Cómo? La sintaxis, quiero decir. Ok, vean. Aquí en este caso vamos a estar en el estado cero y como dice Eric, me voy a ir al estado 1 con un tipo de variable. ¿Ok? Primero voy a recibir un tipo de variable, ¿sí? O, perdón, un tipo de dato, sí, gracias. Tipo de dato. Ok, vamos a ponerle TD, como dice Alejandro. TD, listo. Ahí está, el tipo de dato. Y fíjense
que está entre llave que abre y llave que cierra. Ahorita voy a decir por qué. Ok, si estoy en el estado 0 y llega un tipo de dato, me voy a ir al estado 1. ¿Cómo me muevo al estado 2? Como dice ya ahí en el comentario, Eric, antes me voy a ir al estado 2 con un identificador. ¿Ok? Y luego de ahí voy a irme, a ver, Alejandro dice, terminando de escribir el tipo de dato, que es una palabra reservada. Bueno, en este caso aquí, del estado 0 al estado 1 se va a ir con un tipo de dato, que sí es una palabra reservada. Pero ahorita fíjense cómo aquí es un entre menor que y mayor que. Bueno, después de recibir la palabra reservada, me voy a ir al estado 2 con un identificador. ¿Y cómo llego al estado 3, jóvenes? ¿Cómo llego al estado 3? Muy bien, con un punto y coma. ¿Ok? Y este es mi estado final. Este ya digamos es la parte más sencilla. ¿Sí? Con un igual no puedo llegar al estado final, pero sí con un punto y coma. Esa es la parte más sencilla para declarar una variable. Ahora, si se dan cuenta, aquí tengo este elemento que es un TD que está entre menor y mayor. Eso se da, ¿por qué? Porque este es un símbolo no terminal. ¿Qué es un símbolo no terminal? ¿Quién me recuerda eso, jóvenes? ¿Nadie? Bueno, ¿se acuerdan que es un símbolo terminal? No necesariamente, Alejandro. Un símbolo terminal, ¿cuál es, jóvenes? A ver, esa respuesta, Eric, ¿a qué pregunta fue? Ok, el símbolo no terminal, sí, es el que va al lado izquierdo. Quiere decir que el símbolo terminal, no terminal, quiero decir, es un símbolo que se puede derivar. Como en este caso, TD, ¿en qué lo puedo derivar, jóvenes? En int, en float, ajá, exacto. Eso se puede derivar. Y el ID, ese ya no lo puedo derivar, ya es un elemento que ha llegado. ¿Ok? En ese sentido, fíjense aquí, estamos construyendo nuestro autómata para para la declaración de variable. Ahora puedo complicar un poco más y regresarlo al estado 1. ¿Con qué lo regresaría al estado 1, jóvenes?
Ok. Sí, muy bien, Jonathan. Lo regresaría al estado 1 con una coma. De tal manera que lo primero que hice yo aquí, a ver, aquí teníamos, por ejemplo, tenemos este símbolo no terminal. Por ejemplo, teníamos el TD, es lo que estamos haciendo, ¿sí? Luego de ahí sigue un ID y luego sigue un punto y coma. Esto es básicamente como decir que tengo un int, un identificador A y punto y coma. Pero cuando ya lo regreso aquí con una coma, eso ya implica que yo pueda decir int A, B, C, punto y coma. Ya puedo hacer este tipo de cosas. ¿Se fijan? Ahí ya se va a ciclar y ya puedo hacer esas declaraciones. Esto que está aquí, como les decía, este es un símbolo no terminal. Si ustedes lo recuerdan, el símbolo terminal, cuando ponen eso, recuerdan que teníamos que se puede derivar en un int o en un float, como decían ustedes ahorita, eh, o en char, etcétera. ¿Sí? Ahora, a partir de aquí es como vamos a construir nuestras gramáticas. Es importante que comprendamos cómo llegaría nuestra lista de tokens, por ejemplo. Acuérdense que la lista de tokens es un arreglo que contiene un renglón, un lexema y un token. De tal forma que si yo tengo aquí, por ejemplo, el main, por ejemplo, abro, cierro llaves, y yo aquí tengo, por ejemplo, un int A, B, C, punto y coma. Yo no me acuerdo, por ejemplo, aquí en el renglón 1, así es como me regresaría a mí el main, no sé, creo que, por ejemplo, le podemos poner el 600. Fíjense lo que estoy explicando, porque eso es lo que quiero que se comprenda. Me regresaría, por ejemplo, en el renglón 1, el lexema que tengo es este. Déjenme, no sé si ustedes se recuerdan qué lexema le corresponde. Ahorita lo checamos. En el mismo renglón 1, por ejemplo, tenemos el que cierra. Luego en el renglón 2 tenemos la llave que abre. En el renglón 3 tendríamos el lexema int. En el mismo renglón 3 tenemos el lexema A. Tenemos la coma. Tenemos la B. Tenemos otra coma. Tenemos la C. Y tenemos punto y coma. Y aquí en el renglón 4
tenemos la llave que cierra. Esto es, digamos, lo que traería nuestra lista de tokens. ¿Ok? Ahorita, esto es importante que lo comprendamos. Ahorita les explico qué es lo que estoy tratando de darles a saber. Nada más déjenme aquí que este va a ser el lexema, el token 75. Este va a ser el 76. Va a ser el 79. Este va a ser el 80. El int, le creo que le corresponde el 17, si mal no recuerdo. Sí, el 17. La A le corresponde el 300, 300, 300. El punto y coma le va a corresponder, la coma le corresponde el 91. 91 y al punto y coma le va a corresponder el 92. Bueno, ok, jóvenes, esto es lo que voy a recibir. Ya lo habían puesto. Bueno, esto es la lista de token, dijimos, ¿no? Ok, esto es lo que voy a recibir de mi analizador léxico. De tal manera que yo, por ejemplo, una vez que construya este autómata, ¿sí? Yo en este caso estoy recibiendo un tipo de identificador, que es el int, que es el 17. Luego aquí, entonces, lo que yo pudiera revisar es que aquí voy a hacer rápidamente mi otro autómata. En este caso voy a dejar todo, como es algo que se tiene que derivar, como les dije, y luego tengo el identificador, es el 300, el punto y coma, le corresponde el punto y coma, ¿dónde está? Le corresponde el 92 y lo voy a regresar con una coma que le corresponde el 91. Ok, vean, esto es similar a esto, solo que ahora se va a hablar de este autómata, que a fin de cuentas es muy parecido a lo que ustedes ya habían hecho en en el analizador léxico. Fíjense que en este caso ustedes ya tendrían que hacer la programación de este autómata, pero ustedes aquí ya marcarían, por ejemplo, un error. Fíjense bien, pongan atención en esto. Ustedes tendrían que revisar que el token, en este caso, el token que estaría recibiendo para pasar de el estado 4 al estado 5, le correspondería, en todo caso, el 17. Vamos a suponer que sí llegó el 17. Vamos a suponer que llegó esto. Por ejemplo, y aquí le pongo, no sé, este símbolo. Que yo me haya equivocado y en lugar de ponerle la coma aquí, le voy a poner el paréntesis o el corchete que abre. Ustedes van a evaluar si el token que llega es un identificador, se van al estado 300, porque eso es lo que esperan. Pero de aquí hacia acá se van a ir con un 92 o con un 91. Entonces, en este caso, con un int, que estábamos en el estado inicial, brincan
al estado siguiente y ahí no hay ningún problema. Después yo espero recibir un identificador, es decir, un 300, independientemente de cómo se llame el identificador, pongan atención aquí, independientemente que se llame A, B o C, lo que yo espero es un identificador. Aquí lo dice, estoy esperando un 300. Bueno, ¿llega un 300? Sí. Entonces de aquí se brinca al estado que sigue, el Q6. Estando ahí, yo puedo esperar dos cosas. Una, un 92 para irme al estado final, o sea, un punto y coma, perdón, sí, un punto y coma, que es este de aquí, para irme al estado final, o bien espero un 91 para continuar mi análisis, es decir, una coma. Entonces el símbolo que está llegando aquí es un corchete que abre, es un corchete que abre. Entonces aquí se pregunta, ¿lo que llegó es un 92? No, que llegó un 77. Este es un token 77, no es un 92. ¿Es un 91? Tampoco. Entonces, en ese momento, jóvenes, yo ya puedo detectar que hay un error sintáctico. Explico. Como yo ahorita, fíjense bien, ya voy a suponer que ya pasé esto, ya pasé el paréntesis que abre, el que cierra, la llave que abre, y estoy ahorita en este autómata. Por lo tanto, llega un int. ¿Llegó el 17? Sí, se brinca aquí. Luego llega una A. ¿Se fijaron? Llegó esa A, que es el token 300. ¿Llegó un 300? Sí, se brinca a este estado. Y ahora lo que llega, o lo que espera más bien que llegue aquí, el autómata está esperando un 92 o un 91. Por lo tanto, aquí lo que llega, según esto, bueno, aquí lo vamos a poner porque es lo que llega un corchete, para seguir el ejemplo este, y este es el 77. Entonces, recibe un corchete que no es el 92 ni es el 91. Entonces les digo, ahí ya hay un error sintáctico en la línea. ¿En qué línea está el error? En la línea 3. ¿Se fijaron? Coma, se esperábamos un 92 o 91. Entonces aquí podemos esperaba punto y coma o coma. ¿De acuerdo? Eso es lo que se esperaba. ¿Se fijaron cómo se hizo el análisis sintáctico, jóvenes? No sé si haya quedado claro la explicación que les acabo de dar de la tarea del análisis sintáctico, que es un poquito, es similar a lo que ya teníamos en el léxico, solo que aquí ya va a hacer uso, en lugar del archivo, es la lectura línea por línea o renglón por renglón de la lista que me llegó del análisis léxico. Acuérdense que esto es el contenido de la lista, que es el renglón, el lexema y el token. En este caso, pues, puedo decir ya que aquí se esperaba. Hay un error sintáctico en la línea 3, ya sé exactamente en qué línea está y sé que se esperaba un 92 o un 91, es decir, un punto y coma o una coma. Me estoy explicando, jóvenes, y ahí puedo detener mi análisis sintáctico. No sé si me expliqué. Esto es una introducción, jóvenes, a lo que es el análisis sintáctico.
Solo uno, Sí, todos los identificadores dijo que iban a tener el mismo token. O sea, no, el token no identifica como tal qué variable es, sino simplemente es para identificar qué es una variable. Eh, exacto. ok. Porque realmente, Eric, aquí, por ejemplo, lo único que me está diciendo a mí mi análisis gramatical es que todo este token fue, este grafo o este autómata fue diseñado. Voy a quitar este de aquí porque ya, digamos, nada más me sirvió como base para explicar esto. Este autómata para la declaración de variables o de identificadores, recuerden de que aquí no me importa cómo se llame ese identificador. Yo solo sé que de manera global lo que yo espero es un tipo de datos. ¿Me explico? Aquí yo espero un tipo de datos sin saber si va a ser un int, un float, un char. Por otro lado, aquí yo espero un identificador, porque cuando ustedes les enseñan C, a usted no le dicen cómo se va a llamar el identificador o la variable. A ustedes le dicen, necesito un tipo de dato, después necesito un identificador y finaliza con punto y coma. ¿Cómo se llama el identificador? No sé. Yo solo sé que espero un identificador. Y en este caso el identificador es el 300. Aquí está. Después de aquí, obviamente, se ocupa una coma para hacer lo que el ejemplo que teníamos aquí anteriormente. Este ejemplo. Pero este autómata está preparado para este tipo de cosas. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí, si eh, llega un paréntesis, un corchete que abre, pues rompe con este autómata. Y en ese caso ya estoy listo para decir que se ha cometido un error sintáctico. ¿Por qué? Porque no puso la coma que yo esperaba. Me explico. Lo mismo sucede, por ejemplo, si todo esto está bien, en este caso llega la A y vamos a suponer que aquí, en este caso no llega, ¿qué les parece? Mm, que puedo, esto por ejemplo, pues va a llegar aquí la A, que es un identificador, coma, la B, que es un 300, la coma, y luego la C, que es otro 300, se queda aquí. Y en este caso llega, bueno, en este caso estoy cometiendo el error, aquí. Llega el símbolo de porcentaje, cuando realmente lo que se esperaba es un 92. No sé, no sé qué exactamente qué número le corresponda, pero ese no es un 92. Y entonces puedo marcar error sintáctico en la línea 3. Se esperaba punto y coma. Así ya muy puntual. O igual, o coma, porque es lo que estoy esperando. Cualquiera de estos dos, este o este. Obviamente este autómata no está completo porque ¿qué pasa si le pongo un igual, por ejemplo, aquí? Un igual a 6. Eso es correcto, ¿no? Lo que le iba a Entonces, preguntar. eso es correcto, ¿no? Por lo tanto, aquí yo tendría que preparar mi autómata para que de ahí reciba un igual. Y después del igual, ¿qué puedo esperar? Por ejemplo, me puedo ir aquí a otro estado, pero aquí yo lo que espero es un número. Por ejemplo, por ejemplo. Y ya con un número, ¿qué puedo esperar? Me puedo ir a 7 con un punto y coma. ¿Se fijaron? Con ese punto y coma me voy. Entonces ya llega un entero, un identificador, un igual, un número y un punto y coma. Pero también es verdad que después de esto, en lugar del punto y coma, puede llegar una coma y una
D, por ejemplo. Entonces, de aquí yo me puedo regresar a este estado con una coma. ¿Se fijan? Aquí ya llega al 300. Igual, perdón, aquí me equivoqué. Esto está mal. Se tendría que regresar de aquí hacia acá con una coma. Listo. Ahí está. Fijan. O sea, ese autómata, el número, pero puede llegar una coma, otra variable, o sea, coma se va al estado 5, un identificador y punto y coma, que es lo que está haciendo aquí. ¿Se fijaron? Obviamente esto que está aquí, ojo, esto es complicadísimo hacer nuestro autómata de esa manera. Por lo tanto, esto yo lo puedo cambiar en un sentido, lo voy a poner aquí como lo teníamos. Vean, control Z. A ver. Vean, lo que tenía anteriormente, el autómata era el sencillo a esto, que podría llegar esto. Este sería, por ejemplo, la declaración de variable que se deriva, la declaración de variable o identificador que se deriva en un identificador seguido, perdón, un tipo de datos seguido de un identificador y de un punto y coma. Pero también ese identificador se puede, bueno, aquí lo voy a poner, que también después de un identificador puede seguir una coma. Bueno, no, acá abajo. Un identificador, la declaración de variable, también se puede derivar en un tipo de dato seguido de un identificador, seguido de una coma. ¿Explico? Pero eso lo vamos a ver más adelante porque de aquí esto ya es más complicado y de hecho, por ejemplo, esto que está aquí, ya no lo haríamos con este camino que estoy mostrando aquí. A cambio de esto, yo puedo decir que hay una expresión y esa expresión es un símbolo no terminal que se deriva, por ejemplo aquí, que se deriva en un identificador. Fíjense lo que estoy haciendo, seguido de un igual y un número. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya puedo complementar esto de aquí. Que tenemos? Bueno, aquí falta que puede derivarse. Lo voy a poner así, de esta manera. Una expresión. ¿Ok? Pero esta expresión también puede seguir de una coma y un identificador, por ejemplo. Es un poco complicado ahorita ver esta funcionalidad, pero ¿esto qué quiere decir? Vean, que tengo un TD, después esto se deriva, perdón, aquí una declaración de variable que se deriva en un TD seguido de un 300, que es este de aquí, seguido de, voy a terminar, esto lo voy a poner así, miren, lo voy a poner de esta manera. Con esto cierro este camino completo. Eh, ok. Esto que está aquí, que esta es una expresión regular,
que me dice que la declaración de variable inicia con un TD, que es este, luego llega un 300, que es este, y luego lleva un punto y coma. ¿Ok? Listo. Con eso represento todo este camino. Sin embargo, también, por ejemplo, eh, puedes, esa declaración de variable también es verdad que puede derivarse, como ya les dije, de un TD, un ID, coma, eh, y una expresión, por ejemplo. ¿Ok? De tal manera que ya después de aquí puedes seguir, sustituir esta expresión por esto, que sería un ID igual a un número, coma, ID. ¿De acuerdo? Y así se va a ir derivando todo este autómata. Pero como les digo, eso lo vamos a ver de forma más detallada, cómo se genera esa gramática, que es lo complicado ya de generar este tipo de autómatas, porque vean cómo se está complicando. Porque ¿qué más puedo poner aquí? Es verdad que aquí, en esta de parte, yo puedo poner esto. ¿Están de acuerdo conmigo, jóvenes? Entonces de aquí, por ejemplo, si llega, llega el identificador, ¿cómo puedo irme para acá? Un identificador, me voy con un corchete que abre. Y luego me puedo ir a otro lugar, hacia acá, con un número, pero aquí hay algo importante, un número entero, no me puedo ir con un decimal. Y luego me puedo ir hacia acá, ¿con qué? Con un corchete que cierra. Y luego estando aquí, me puedo ir hacia acá con un punto y coma. ¿Se fijaron? Vean cómo se está complicando ya este autómata, pues. Vean, aquí ya está el identificador que es la D, luego el corchete que abre, un número, el que cierra, y luego punto y coma. Pero a su vez, también me puedo ir, me puedo ir a, me puedo ir a declarar otra variable con una coma. ¿Se fijaron? Por ejemplo, aquí. Se está complicando más mi autómata. ¿Ok? Como dice Eric, también con una suma de identificadores es correcto. Por ejemplo, podemos poner una coma. Yo creo que podemos decir que, Me refería al tamaño del arreglo. perdón. Me refería al tamaño del arreglo. Ah, ok, Según yo también aquí, se puede. Ajá. un identificador, claro, claro. Obviamente, siempre y cuando por acá se haya puesto un define, por ejemplo, max 500, por ejemplo. Y aquí ya puedo poner un max. Y ese es un identificador, es correcto. Puede ser un número o también me puedo ir, como dice Eric, aquí con, oh, me equivoqué. Me puedo aquí ir con un 300
Y luego de aquí me puedo ir hacia acá con un corchete. Listo. Bueno, aquí lo puedo complicar todavía muchísimo más, ¿sí? Ahí está. Fíjense, apenas estamos viendo la declaración de identificadores o de variables, etcétera. Entonces, en ese sentido, obvio que aquí, esto de aquí, jóvenes, ya no lo voy a programar, no lo voy a programar con con un, una tabla de transiciones. Eso sería, sí puedo hacerlo, claro que sí, pero sería súper complicadísimo, porque obviamente esto puede todavía derivar en muchas formas, pues, por ejemplo, aquí va un arreglo de, puede ser de 2 dimensiones, ¿no? 10, perdón, creo que eso es, a ver si me confundo, por ejemplo. Pues de aquí tengo que considerar eso, pues. ¿Me explico? Bueno, entonces con base a esto, obviamente, como les digo, ya no programaríamos con una tabla de transiciones. Aquí ya se puede trabajar con los árboles sintácticos o con la programación de mi gramática. Pero aquí ya les acabo de explicar simple y sencillamente cómo recibe la lista de tokens. Esa lista de tokens se va tomando renglón por renglón y eso sí, igual se va a disparar una gramática en lugar de disparar los autómatas, que también la llamábamos gramáticas, se disparan estas gramáticas, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí yo tengo que saber si es un número entero o es un número flotante. Aquí, por ejemplo, en esto que les dije, esta parte de aquí es un no terminal, que sería este de aquí. Miren, este es un no terminal que se deriva en esto. Pero eso en la próxima sesión se lo voy a explicar ya de manera más detallada y con ejemplos. Vamos a comenzar con ejemplos sencillos y finalmente con ejemplos más complicados. Eh, Déjenme nada más mostrarles aquí cómo se programaría ese tipo de gramáticas. Bueno, es una idea de cómo programarían ustedes. Ah, no, perdón, me estoy equivocando de ventana. Aquí está. Vean, en su análisis léxico, sintáctico, por ejemplo, ustedes van a programar algo similar a esto, por ejemplo. Mm, Déjenme ver si hay algo más. Bueno, aquí que a lo mejor la expresión relacional. Esto es algo más o menos de lo que programarían ustedes. Ya no programarían la tabla de transición. Esta es la expresión relacional. Vamos a suponer que ustedes tienen esto de aquí, este programa, y por acá pueden tener, por ejemplo, if x mayor o igual a 20 y x menor o igual que 30, por ejemplo. Y aquí ya harían una tarea cualquiera. Ok, en este caso, para hacer la programación de eso,
para hacer la programación de esto, por ejemplo, obviamente primero tendrían la sentencia del if. Déjenme ver si no sé si la tengo por ahí. Control, no, fichero. No, agarra uno que no está terminado. Cuerpo de la función. Bueno, en sí, esto de aquí, obviamente tienen, déjenme poner aquí que tienen un autómata. Lo voy a poner aquí, lo voy a explicar, voy a ponerlo nuevo. Por ejemplo, aquí. Tendríamos una gramática para el if. Entonces aquí tenemos, se va el if. Vamos a, de aquí a aquí se va con el if. No sé qué le corresponda, pero bueno. Luego de aquí a aquí se va con el paréntesis que abre. De aquí a aquí se va a ir con una expresión relacional. Déjenme. Una expresión relacional. Y al final se va a ir de aquí a aquí con un paréntesis que cierra. ¿Ok? Y quizá, nada más para complementar esto, de aquí para acá se va con una llave que cierra. De aquí para acá, a ver, se va con un bloque de sentencias. Y el último paso de aquí para acá con la llave que cierra. Voy a suponer que este es mi autómata, jóvenes, para el if. Por ejemplo, hace esto, expresión regular, llave que abre, el bloque de sentencia, llave que cierra. Y aquí terminamos con mi autómata y aquí inicia. Esto que está aquí, obviamente esto es un símbolo terminal, ¿ok? Este es un símbolo terminal, esos son puntuales, esos llevan números, pero la expresión regular en este caso no lo es esta expresión regular de aquí. Luego sí, sigue el paréntesis que cierra, la llave, y aquí es el bloque de sentencias, el bloque de sentencia. Y obviamente ese es otro analizador. Si yo quiero hacer esto que está aquí, es un símbolo no terminal, que ese está representado por una expresión, que es la presión regular. Bueno, eso que les estoy comentando es esta de la expresión relacional, ¿sí? Que llega un paréntesis que abre, una expresión si es menor, si es mayor, menor igual, diferente, etcétera. ¿Se fijan? Aquí ya está la expresión regular. Bueno, y esto es como lo van a programar algo similar. Y ya por último, déjenme mostrarles, a ver, lo siguiente.
Todo eso que estamos viendo, jóvenes, ya está, obviamente, es esto, vean. Esos autómatas son estos, ¿sí? Ese autómata que acabamos de hacer nosotros aquí, por ejemplo, el autómata de del if, vamos a ver si lo encuentro por aquí, déjenme buscarlo para que me explique. Estos son declaraciones, eh, estructura de fichero, por aquí debe de estar. Aquí está, vean. Este autómata es el que acabamos de hacer aquí. Observen cómo tenemos aquí, viene de alguna parte que es el estado inicial, que es esta parte, llega un if, aquí está, luego llega un paréntesis que abre, aquí está, luego viene una expresión regular o relacional, que es esta expresión, un paréntesis que cierra, que es este de aquí, luego llega, en este caso, una sentencia, que podríamos decir que es esta sentencia de aquí, luego llega otra sentencia que podría ser a lo mejor otra cosa. Pero en este caso, observen cómo esto de aquí es esta sentencia. Esa sentencia de aquí, porque yo puedo decir en todo caso que este no es un estado final, sino que aquí continúa con un else de aquí hacia acá, se va con un else y luego se va otra vez con una llave que abre. De aquí para acá se va con esa llave que abre. Luego el bloque de sentencia. De aquí para acá se va con un bloque. Un bloque de sentencia. Y luego se va finalmente hacia acá con la llave que cierra. Perdón. Fíjense que esto de aquí es exactamente lo mismo que hasta aquí, solo que aquí, fíjense, hay una sentencia y es lo mismo el switch. Pero bueno, vamos a buscar la sentencia esta, a ver qué nos dice. Aquí está la sentencia, miren. Esta sentencia ahora es un símbolo no terminal que se deriva en todo esto. Vean que es una sentencia de etiquetada, una sentencia compuesta, una sentencia de expresión, una sentencia de selección, una sentencia de iteración o una sentencia de salto. Pero esto, como se ve, está entre menor que y mayor que. Esto es un símbolo no terminal. Y entonces ahora la sentencia etiquetada, vean cómo es un identificador seguido de 2 puntos y luego una sentencia. Es decir, se regresa aquí. O en el caso del switch está el case, la expresión y el default. O puede ser una sentencia compuesta que abre la llave, lista de sentencias, lista de declaraciones o lista de declaraciones seguida de una lista de sentencias y se cierra la llave. Si nosotros analizamos esto de aquí, este que es el if, fíjense, este es el if, ya tenemos esta expresión que ya la vimos ahorita, y luego viene esta sentencia, y esa sentencia, aquí la tenemos, pero a su vez, esa sentencia se puede derivar en una sentencia compuesta, que es esta de aquí. Y esa sentencia compuesta comienza con un paréntesis, una llave que abre, que es esta de aquí, un bloque de sentencias que puede ser cualquiera de todas estas cosas y cierra con un paréntesis, una llave que cierra. Entonces, esto se va a derivar en una lista de sentencias, una lista de declaraciones o una lista de declaraciones seguida de una lista de sentencias. Y aquí está la lista de declaraciones que se deriva en una declaración. Y bueno, así es como vamos a desarrollar a grandes rasgos, jóvenes, el analizador sintáctico.
creo que ahorita es un poco complicado porque estamos trabajando en el aire. Solo les quería dar todo el esquema de lo que es el análisis sintáctico. Es un poco parecido al léxico, sin embargo, también es verdad que vamos a hacer otro tipo de programación, otro tipo de análisis. Los autómatas, como los pueden ver, ya son más complejos, más complicados, porque vamos a ver ese tipo de sentencias y vamos a trabajar con cosas pequeñas primero, ¿no? Como son las expresiones, como son las declaraciones de variables, etcétera. Espero, jóvenes, no haberlos confundido, no haberlos asustado, porque les digo, sí, ya es un poquito más complicado. Y no quiero decirles todavía lo que es el análisis semántico, que esa ya es otra tarea también bastante, digamos, complicada. Pero bueno, jóvenes, no sé si haya alguna duda, algún comentario. No se asuste, Eric. Sí, sí, está un poquito laborioso esto, está un poco confuso. Es un poco confuso eso, pero sí hay que hacer la gramática de todo. Pero aquí hay que comprender perfectamente qué es un símbolo terminal, un símbolo no terminal, este, todo eso, pues, porque es complicadito. No quiero asustarlos, pero así es. ¿Dudas más, dudas, jóvenes? Bueno, realmente, Eric Augusto, sí, la verdad, a mí me gusta ponerme en los zapatos de ustedes. Yo recuerdo cuando llevé esta materia, eh, sí, me costó mucho trabajo inicialmente, pero al final me encantó y desde entonces me encanta. Le he utilizado, como ya les he explicado, he utilizado la teoría de compiladores para hacer algunos software. No sé si se acuerdan de aquel que les mostré de generar la capa de entidades, de la lógica de negocios, de forma automática. ¿Sí se acuerdan que les mostré que me generaba toda la capa de negocios, toda la capa de entidades? De hecho, el DLL que les pasé, hice un análisis exhaustivo con autómatas y todo eso. He hecho software como el de métodos numéricos también. Utilicé autómatas, la teoría de compiladores. He hecho sistemas para la escuela en donde utilizo este tipo de herramientas eh, para para transformar un texto, jóvenes, a base de datos, curioso. Pero yo, por ejemplo, he tomado archivos en los cuales busco cuáles son los patrones del comportamiento o de diseño del archivo y he sido capaz de transformar ese archivo a tablas, es decir, no a tablas, sino de pasar la información del archivo, eliminando información innecesaria a base de datos. Déjenme ver si les tengo, por ejemplo, déjenme ver si tengo aquí algo para explicarles poquito. Aquí, aquí está, déjenme. Vean, este archivo, a ver si lo puedo. Este archivo que lo muestro es un archivo de los horarios de los profesores, ¿ok? Y este archivo obviamente vean, es un archivo normal así de texto. Y yo lo que hice aquí, fui capaz de sacar la información de ese archivo y meterlo a la base de datos, de tal manera que ese archivo, eh,
le hice un procesamiento, como les dije, de detectar el número del empleado, el número de la materia, el nombre de la materia. Es decir, ese archivo es el de horario de los profesores. Y yo lo convertí a base de datos de tal manera que después ya me sirvió para hacer otros sistemas. Y eso es algo que como les comento, utilicé la lógica de los autómatas. Pues por eso para mí, como les digo, es una materia súper importante para que se comprenda y ustedes pueden hacer muchas, muchas tareas derivadas de eso. Y sí, Eric, le repito, pues yo me acuerdo en aquella ocasión de que me gustó tanto y era confusa, pero pues hoy en día, pues mi interés es que aprendan y de resolver todas sus dudas y pues sí, trato de ser paciente como con ustedes. Quizá a veces no lo logre, ¿no? Pero ustedes no se dan cuenta y no les digo. Pero no, sí, sí, en realidad pues soy humano como todos, ¿no? Pero sí, créanme que de mi parte está resolver todas sus dudas. Ok, jóvenes, entonces ya no quiero, aquí quiero dejar la sesión del día de hoy. Hoy nada más es una pequeña introducción de todo lo que vamos a ver y mañana comenzamos formalmente con nuestro analizador sintáctico. Jóvenes, ¿dudas? Perfecto. Ok, jóvenes, pues hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. El día de mañana, repito, comenzamos con el analizador sintáctico de manera formal. Jóvenes, muchas gracias. Nos vemos mañana. Si Dios quiere, no olviden dejarme su presente. Hasta luego. Chau, chau.